Existe un secreto que los hombres más poderosos del planeta guardan con fervor casi religioso. Un secreto tan contraintuitivo que la mayoría de la gente simplemente no puede creerlo al oírlo por primera vez. Este secreto no está escrito en ningún libro de negocios, no se enseña en las universidades de élite, y desde luego, ningún gurú de las redes sociales lo revelará. Pero Carl Gustav Jung, el explorador más audaz de las profundidades del alma humana que ha conocido el siglo XX, dedicó 50 años de su vida a desentrañar este misterio, y lo que descubrió en las oscuras catacumbas del inconsciente humano puede transformar por completo tu relación con el dinero, el poder y la manifestación. Jung no era solo un psicoanalista, era un alquimista moderno, un buceador de la oscuridad interior que tuvo la audacia de descender a los abismos que la mayoría prefiere ignorar. Y allí, en esas profundidades donde la luz de la conciencia ordinaria rara vez se atreve a penetrar, encontró algo que haría que incluso los escépticos más convencidos cuestionaran todo lo que creían saber sobre el éxito. Durante décadas, Jung observó a sus pacientes, desde campesinos suizos hasta millonarios europeos, y notó un patrón inquietante que se repetía sin cesar. La gran mayoría de los seres humanos, descubrió Jung, viven aprisionados en un teatro de ilusiones, un elaborado espectáculo donde cada persona porta una máscara cuidadosamente construida para complacer, impresionar y obtener la aprobación de los demás. Llamó a estas máscaras persona, un término que literalmente significa la máscara que los actores usaban en el teatro antiguo. A Jung le perturbaba profundamente observar cómo las personas sacrificaban su esencia más auténtica, su individualidad más preciada, en el altar de la aprobación colectiva. Trabajaban en empleos que odiaban para impresionar a personas que apenas conocían. Compraban cosas que no necesitaban para ganarse la admiración de desconocidos. Publicaban sus vidas en las redes sociales no para expresar quiénes eran realmente, sino para construir una imagen de lo que imaginaban que los demás querían ver. Y cuanto más visibles se volvían estas personas, más atención lograban atraer, más profundamente se aprisionaban en la persona, más se distanciaban de sí mismas, más vacíos se sentían por dentro. Pero entonces Jung hizo una observación extraordinaria que lo cambiaría todo. Se percató de que existía una pequeña clase de individuos, tan raros como diamantes en la arena, que operaban de una manera completamente distinta. Estas personas no buscaban protagonismo, no mendigaban aprobación, no prostituían su esencia a cambio de simpatías, elogios o reconocimiento público. Construyeron imperios monumentales en absoluto silencio. Amasaron fortunas obscenas sin que nadie siquiera supiera sus nombres. Transformaron industrias enteras permaneciendo invisibles para las masas. Y Jung comprendió algo que marcaría la diferencia. Estas personas no se escondían por miedo, cobardía o inseguridad. Practicaban una forma elevada y sofisticada de alquimia psíquica, una ciencia interior que Jung intentaría explicar al mundo mediante conceptos como individuación, sí mismo y totalidad del ser. Jung descubrió una paradoja que parecía desafiar toda lógica convencional. Cuanto más invisible te vuelves para el mundo exterior, más poderosa se vuelve tu presencia en el mundo interior. Y es precisamente en este mundo interior, en este sancta sanctorum de la psique individual, donde nace toda manifestación auténtica, toda creación extraordinaria, toda transformación imposible. Piénsalo por un momento. ¿Dónde nace exactamente una idea revolucionaria? ¿Dónde germina una visión que transformará una industria? ¿Dónde se forja la determinación inquebrantable necesaria para construir un imperio? No en los comentarios de las redes sociales, no en los me gusta de personas que nunca has conocido, no en la validación externa que recibes de desconocidos en Internet. Todo esto nace en el profundo silencio de tu propia psique, en ese espacio sagrado que Jung llamó el sí mismo, el centro gravitacional de tu totalidad, el núcleo más auténtico de tu ser. Los multimillonarios invisibles, aquellos cuyos nombres probablemente nunca hayas oído, pero que controlan más riqueza que países enteros, comprendieron algo fundamental que Jung dedicó su vida a enseñarnos.
Comprendieron que existe una gran ilusión colectiva que opera en la sociedad moderna. Esta ilusión nos susurra constantemente al oído. Sé visible, sé notado, sé reconocido, porque solo a través de la visibilidad tendrás valor, poder y éxito. Pero Jung descubrió que esta es una mentira devastadora, una trampa psicológica que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en un ciclo neurótico de búsqueda de validación externa que jamás podrá satisfacerse por completo. ¿Por qué? Porque cuanto más buscas la validación externa, más alimentas la imagen que proyectas y más te alejas de tu ser. Cuanto más vives para la mirada ajena, menos vives desde tu propio centro interior. Cuanto más visible te vuelves, más te esclavizas a las opiniones, expectativas y juicios de los demás. Jung estudió con intensidad lo que consideraba la tragedia central de la existencia humana moderna, el exilio del yo. Observó con profunda melancolía cómo miles de millones de seres humanos pasaban toda su vida sin conocerse realmente a sí mismos, sin acceder jamás al extraordinario poder que reside en las profundidades de su propia psique. Estas personas vivían completamente identificadas con sus personajes, con esas máscaras superficiales fabricadas para complacer al colectivo. No sabían quiénes eran en realidad, desconocían sus deseos más profundos, no tenían acceso a su creatividad más desbordante, no podían manifestar su potencial más extraordinario. ¿Por qué? Porque estaban demasiado ocupados representando un papel para un público que, al final, ni siquiera se preocupaba por ellos. Entonces Jung formuló la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué pasaría si simplemente te detuvieras? ¿Qué pasaría si abandonaras por completo esta búsqueda neurótica de visibilidad, aprobación y validación externa? ¿Qué pasaría si te volvieras invisible deliberadamente, no por miedo, sino como un acto consciente de revolución interior? Jung descubrió que algo extraordinario sucede en ese momento de elección radical. Cuando retiras tu energía psíquica de la persona y la diriges hacia el ser, cuando dejas de vivir para la mirada ajena y comienzas a vivir desde tu propio centro interior, accedes a niveles de poder creativo, claridad mental y capacidad de manifestación que simplemente no están al alcance de quienes permanecen atrapados en el teatro de la visibilidad colectiva. Los verdaderos alquimistas de la riqueza lo comprendieron hace milenios. Sabían que la invisibilidad no es debilidad, sino poder concentrado. No es cobardía, sino estrategia superior. No es limitación, sino libertad absoluta. Cuando nadie observa, cuando nadie juzga, cuando nadie proyecta sus expectativas y limitaciones sobre ti, sucede algo milagroso. Finalmente eres libre de convertirte en quien realmente eres. Puedes tener ambiciones tan grandes como tu alma anhela sin temor al ridículo. Puedes intentar estrategias tan audaces como tu imaginación te permita sin temor a la crítica. Puedes fracasar, aprender, reajustar y volver a intentarlo sin el peso aplastante del juicio colectivo sobre tus hombros. Jung comprendió que la invisibilidad estratégica crea algo que consideraba absolutamente esencial para cualquier transformación auténtica: un espacio psíquico protegido. Imagina un útero donde se gesta una nueva vida. Este espacio necesita protección, cuidado y resguardo de interferencias externas durante el delicado periodo de formación. De igual modo, tus visiones, tus planes, tus estrategias para crear lo imposible necesitan un útero psicológico donde puedan desarrollarse plenamente antes de exponerse al mundo exterior. La invisibilidad proporciona precisamente eso, un receptáculo sagrado donde la alquimia de la manifestación puede operar sin interferencias, contaminación ni sabotaje por parte del inconsciente colectivo. Pero Jung fue aún más allá y descubrió algo que haría temblar incluso al más escéptico ante el abismo del autoconocimiento. Descubrió que cuando uno se vuelve demasiado visible, cuando se expone constantemente a la mirada de la multitud, no se trata simplemente de lidiar con las opiniones individuales de unos pocos. Uno se conecta con algo mucho más antiguo, mucho más poderoso e infinitamente más peligroso. Jung estaba sentado en su despacho en Zúrich cuando una mujer entró en la sesión. Vestía con elegancia,
tenía una sonrisa perfecta y una postura impecable. Era la viva imagen de la mujer exitosa a ojos de la sociedad, una carrera brillante, un matrimonio aparentemente feliz y una vida social envidiable. Pero cuando Jung le pidió que simplemente se sentara en silencio unos minutos, sin hablar, solo observándose a sí misma, sucedió algo extraordinario. Tras solo 3 minutos de silencio, empezó a temblar. 5 minutos después, las lágrimas corrían por su rostro perfectamente maquillado. Ni siquiera podía soportar 10 minutos a solas consigo misma. Jung comprendió entonces algo devastador. Esta mujer había dedicado tantos años a construir y mantener su imagen, su perfecta máscara social, que había perdido por completo el contacto con su verdadero ser. Oculto tras esa máscara, se había exiliado de sí misma. Esta escena se repite a diario en la vida de millones de personas en todo el mundo, aunque la mayoría ni siquiera se da cuenta. Te despiertas por la mañana y lo primero que haces es revisar el móvil. ¿Cuántos me gusta tuvo tu publicación de anoche? ¿Cuántos comentarios? ¿Quién vio tu historia? E inmediatamente, incluso antes de lavarte los dientes, incluso antes de tomarte un café, ya estás viviendo no desde tu interior, sino desde la reacción de los demás. Vas al trabajo y pasas el día no haciendo lo que tu alma realmente anhela, sino lo que impresionará a tu jefe, a tus compañeros, a tus padres. Llegas a casa y publicas una foto de la cena, no porque ese momento fuera realmente especial, sino porque necesitas demostrar a 300 seguidores que tu vida es interesante. Jung lo llamó la prostitución del alma, y no usó esa palabra a la ligera. Permítanme hacerles una pregunta que les dolerá. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo, lo que fuera, que absolutamente nadie más que ustedes supiera? ¿Cuándo fue la última vez que crearon algo, construyeron algo, experimentaron algo, sin sentir la necesidad compulsiva de compartirlo, publicarlo, anunciarlo? Si les cuesta responder a esta pregunta, están viviendo completamente a través de la máscara, y Jung diría que están peligrosamente cerca de perder su alma. Porque esta es la cruda verdad que descubrió. Cada vez que actúan no desde su ser genuino, sino desde su máscara fabricada, cometen un pequeño suicidio espiritual. Matan una pequeña parte de su autenticidad. Traicionan a quienes realmente son en favor de quienes creen que deberían ser. Jung observó que esta traición tiene consecuencias devastadoras que la mayoría de la gente ni siquiera percibe hasta que es demasiado tarde. En primer lugar, se pierde el acceso a la creatividad más profunda. Piénsalo, las ideas más revolucionarias, las visiones más transformadoras, las intuiciones más poderosas no provienen de la mente consciente superficial, constantemente preocupada por la opinión ajena. Surgen de las profundidades del inconsciente, de ese océano interior que Jung dedicó su vida a explorar. Pero cuando uno se identifica por completo con la imagen pública, cuando cada pensamiento se filtra a través de la pregunta ¿qué pensarán los demás?, se corta por completo la conexión con esas profundidades creativas. Uno se convierte en una versión diluida, domesticada y predecible de quien podría ser. En segundo lugar, fragmentas tu energía psíquica de una manera que Jung consideraba casi criminal. Estudió extensamente el concepto de libido, no en el sentido sexual freudiano, sino como energía vital, fuerza creativa, poder de manifestación. Jung descubrió que esta energía es finita y dirigible. Solo dispones de una cantidad limitada cada día. Y aquí es donde la mayoría comete el error fatal. Desperdician esta valiosa energía manteniendo la imagen pública, vigilando su apariencia, gestionando las impresiones, respondiendo a comentarios, revisando notificaciones, preocupándose por lo que piensen los demás. Al final del día, no queda energía para el trabajo real, para construir algo real, para manifestar algo extraordinario. Los multimillonarios invisibles lo entendieron visceralmente. Dirigen el 100% de su energía psíquica a la ejecución, la construcción, la manifestación, mientras que las masas desperdician esa misma energía en actividades completamente inútiles que solo sirven para alimentar la ilusión de la imagen pública. Pero Jung descubrió algo aún más profundo e inquietante.
Comprendió que vivir a través de la máscara tiene un precio psicológico devastador, un precio que se acumula silenciosamente a lo largo de los años hasta que estalla en crisis existenciales, depresiones inexplicables o esa terrible sensación de vacío que experimentan tantas personas aparentemente exitosas. Jung lo llamó neurosis, y la concebía no como una enfermedad mental en el sentido tradicional, sino como el alma gritando, suplicando, exigiendo que dejes de traicionarte y empieces a vivir desde tu centro auténtico. ¿Cuántas personas conoces que tienen todo lo que la sociedad dice que debería hacerlas felices, pero que aún así se sienten miserablemente vacías por dentro? Estas personas no tienen un problema químico en el cerebro, tienen un problema existencial en el alma. Han vivido tanto tiempo a través de la máscara que han perdido por completo el contacto con el ser. Jung observó a sus pacientes adinerados y notó un patrón inquietante. Aquellos que buscaban visibilidad constante, los que necesitaban estar siempre en los titulares, los que medían su valía por el reconocimiento público, solían ser los más infelices, los más ansiosos, los más dependientes de la validación externa. Habían amasado enormes fortunas, pero habían perdido su esencia en el proceso. Por otro lado, Jung se topó ocasionalmente con individuos excepcionales que habían acumulado una riqueza extraordinaria, pero que permanecían completamente desconocidos para el público en general. Estos individuos tenían algo diferente en la mirada, una profundidad, una presencia, una solidez interior de la que carecían los demás. No necesitaban validación externa porque habían encontrado algo infinitamente más valioso: la validación interna, una profunda conexión con el sí mismo, ese centro sagrado de la totalidad del ser. Entonces Jung formuló una pregunta que cambiaría por completo su comprensión de la psique humana. ¿De dónde surge exactamente esta compulsión neurótica por la visibilidad? ¿Por qué los seres humanos modernos son tan desesperadamente adictos a la atención, la aprobación y el reconocimiento? ¿Por qué alguien preferiría vivir una mentira visible en lugar de una verdad invisible? La respuesta que Jung encontró fue a la vez simple y aterradora, porque desde la infancia hemos sido programados por lo que él denominó el inconsciente colectivo, una fuerza invisible, pero increíblemente poderosa que impregna toda la sociedad humana. Imagina que estás en una habitación llena de espejos. Cada espejo no refleja tu verdadera imagen, sino una versión distorsionada de lo que los demás esperan de ti. Tu familia espera que seas de una manera, tus amigos esperan otra, la sociedad tiene sus expectativas, tu cultura tiene sus normas, y pasas toda tu vida intentando adaptarte a todas estas expectativas contradictorias, intentando ser la versión de ti mismo que complazca a todos, hasta que un día miras dentro de ti y no encuentras nada. Te has convertido en una simple colección de reflejos, un collage de las expectativas ajenas, una persona sin sustancia. Jung consideraba esto la mayor tragedia de la existencia moderna. Miles de millones de personas viviendo vidas que no les pertenecen realmente, persiguiendo metas que no son genuinamente suyas, manteniendo imágenes que no reflejan quiénes realmente son. La invisibilidad estratégica que practican los verdaderos maestros de la manifestación no consiste en esconderse del mundo. Se trata de protegerse de esa fuerza inmensa y abrumadora que quiere transformarte en una copia genérica más, un seguidor obediente, un ser humano domesticado y predecible. Se trata de crear un espacio psicológico donde finalmente puedas plantearte la pregunta más importante de tu existencia: ¿quién soy realmente cuando nadie me ve? ¿Qué deseo realmente cuando no intento impresionar a nadie? ¿Cuál es mi verdadera naturaleza cuando no llevo ninguna máscara? Jung descubrió que estas preguntas solo pueden responderse en silencio, en soledad, en una invisibilidad elegida conscientemente. Y cuando empiezas a responderlas con honestidad, cuando empiezas a vivir con valentía a partir de esas respuestas, algo extraordinario comienza a suceder. Pero para comprender qué es ese algo, primero debes comprender el descubrimiento más controvertido y poderoso que Jung jamás realizó: el descubrimiento de una fuerza invisible que controla la vida de miles de millones de personas sin que siquiera sepan de su existencia. En 1913, Jung tuvo un sueño que lo aterrorizó.
Soñó que descendía por una serie de cámaras subterráneas, cada una más antigua y profunda que la anterior. En la primera cámara había objetos del siglo XIX, en la segunda, artefactos medievales, en la tercera, restos romanos, y continuó descendiendo a través de capas cada vez más antiguas de la historia humana, hasta llegar a una cámara primordial donde encontró cráneos primitivos y símbolos que ninguna civilización conocida había utilizado jamás. Jung despertó temblando, empapado en sudor frío, pero a la vez electrizado por una revelación devastadora. Hay algo en la psique humana mucho más antiguo que cualquier individuo, algo que contiene la memoria colectiva de toda la especie humana, todos los miedos ancestrales, todas las limitaciones tribales, todos los patrones de pensamiento que mantuvieron a nuestros antepasados a salvo, pero limitados. Lo llamó el inconsciente colectivo, y este descubrimiento cambiaría para siempre nuestra comprensión de por qué tan pocas personas son capaces de manifestar verdaderamente lo extraordinario. Esto es lo que Jung comprendió, y que te pondrá los pelos de punta. Cuando te vuelves demasiado visible, cuando te expones constantemente a la mirada de la multitud, no solo lidias con las opiniones conscientes de individuos específicos, te conectas directamente con ese océano primordial del inconsciente colectivo, con millones de años de programación evolutiva que tiene un único objetivo: mantenerte a salvo, predecible, parte del grupo. Y aquí viene lo aterrador. Este inconsciente colectivo no quiere que seas extraordinario, no quiere que destaques, no quiere que crees lo imposible. ¿Por qué? Porque durante el 99% de la historia de la humanidad, el individuo que destacaba demasiado, que era demasiado diferente, que se atrevía demasiado, era expulsado de la tribu y moría solo, devorado por depredadores. El inconsciente colectivo alberga esta memoria ancestral de terror y la utiliza para mantenerte a raya, domesticado, controlable, mediocre. ¿Alguna vez has publicado algo en redes sociales sobre una gran meta que tenías, solo para ser bombardeado con comentarios escépticos, bromas sarcásticas y consejos no solicitados sobre por qué no funcionará? ¿Alguna vez has compartido un sueño con alguien cercano y has visto esa mirada que dice: sé realista, vuelve a la realidad, deja de soñar tan en grande? Jung diría que no se trata solo de la opinión de esa persona en particular. Se trata de millones de años de programación del inconsciente colectivo que se manifiesta a través de esa persona, intentando arrastrarte de vuelta al pantano de la mediocridad tribal. Y esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Cada vez que te expones al juicio colectivo, cada vez que buscas la aprobación de las masas, estás invitando literalmente a esa fuerza masiva y abrumadora a tu psique para sembrar semillas de duda, miedo y limitación. Pero quizás te preguntes, ¿es esto solo paranoia? ¿Exageración psicológica? Permíteme mostrarte cómo funciona en la práctica de una manera irrefutable. Jung estudió un fenómeno que denominó nivelación colectiva. Imagina que estás en una sala con 100 personas. 99 de ellas creen que algo es imposible. Una persona, tú, cree que es posible. Ahora bien, si permaneces invisible, trabajando en tu proyecto en silencio, mantienes intacta tu creencia y puedes llevarlo a cabo sin interferencias. Pero ¿qué ocurre si anuncias tu proyecto a esas 99 personas? ¿Qué sucede? El inconsciente colectivo, operando a través de esas 99 voces, comienza a bombardearte con escepticismo, duda, realismo, hasta que, finalmente, de forma sutil, casi imperceptible, tu propia creencia empieza a flaquear. Jung observó este proceso repetidamente. Ideas brillantes que morían, no por falta de mérito, sino porque se exponían prematuramente al escepticismo colectivo. Los multimillonarios invisibles saben algo que necesitas comprender urgentemente. El inconsciente colectivo es como la gravedad psicológica. Constantemente atrae todo y a todos hacia el centro, hacia el promedio, hacia la normalidad. Cuanto más visible eres, más fuerte actúa esta gravedad sobre ti. Piensa en los multimillonarios que todos conocen, aquellos que están constantemente en los medios. Obsérvalos con atención.
Constantemente tienen que gestionar su imagen pública, responder a las críticas, justificar sus decisiones, defender sus acciones. Gastan cantidades obscenas de energía psíquica solo en mantener su reputación, gestionar las percepciones, controlar las narrativas. Ahora compara eso con los multimillonarios que nadie conoce, aquellos que controlan fortunas aún mayores, pero permanecen completamente fuera del radar público. No dedican ni un segundo de energía a la opinión pública. No necesitan justificar nada ante nadie. No tienen que gestionar ninguna imagen. Toda su energía psíquica está disponible para una sola cosa: una ejecución implacable. Jung hizo una observación que debería quedar grabada a fuego en la mente de cualquiera que realmente aspire a crear algo extraordinario. Las masas siempre prefieren la cómoda mediocridad a la incómoda grandeza. ¿Por qué? Porque la grandeza es un espejo que refleja la pequeñez de las masas, y las masas odian enfrentarse a su propia pequeñez. Entonces, ¿qué hacen las masas? Intentan destruir la grandeza, o al menos reducirla a algo más aceptable, más normal, más común. Y el arma más poderosa que tienen las masas es el juicio colectivo, la opinión pública, la presión social. Pero esta arma solo funciona si eres visible. Si operas de forma invisible, esta arma no puede alcanzarte. Es como estar en un búnker subterráneo mientras explotan bombas en la superficie. Estás completamente protegido. Permítanme ahora revelar algo que Jung descubrió, pero que pocos comprenden en toda su profundidad. El inconsciente colectivo no opera únicamente a través de la crítica directa, también opera mediante algo mucho más sutil y peligroso, algo que Jung denominó contagio psíquico. Imaginen que tienen una visión clara, una estrategia audaz, un plan que, en el fondo, saben que funcionará, pero entonces empiezan a exponerse, a compartir, a buscar validación. E incluso si la gente no los critica directamente, incluso si sonríen y les dicen palabras de aliento, existe una energía subyacente, una duda tácita, una incredulidad silenciosa que comienza a contaminar su propia psique. Jung observó que las ideas y las emociones se propagan inconscientemente entre los seres humanos, como virus invisibles. Cuando uno se expone al campo energético del inconsciente colectivo, inevitablemente absorbe sus dudas, sus miedos, sus limitaciones, incluso si nadie las verbaliza directamente. ¿Alguna vez has experimentado esa extraña sensación de estar sumamente seguro de algo? Pero después de hablar con ciertas personas, incluso si la conversación fue positiva, te sentiste extrañamente agotado y con menos confianza. Eso es contagio psíquico del inconsciente colectivo en acción. Literalmente absorbiste la duda colectiva de esas personas, aunque no la expresaran verbalmente. Jung descubrió que esto sucede porque existe una comunicación a nivel subconsciente, una comunicación inconsciente de psique a psique, y esta comunicación es mucho más poderosa que las palabras. Los maestros de la manifestación invisible lo saben visceralmente, y por eso protegen sus visiones como un alquimista medieval protegía sus fórmulas secretas. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante e inquietante. Jung descubrió que el inconsciente colectivo posee lo que él denominó arquetipos, patrones universales de comportamiento y pensamiento presentes en todas las culturas humanas. Y uno de los arquetipos más poderosos es el del héroe castigado por su grandeza. Pensemos en todos los mitos que conocemos. Ícaro vuela demasiado alto y cae. Prometeo roba el fuego de los dioses y es torturado eternamente. El héroe que se atreve a demasiado siempre es castigado. Este patrón arquetípico está arraigado en el inconsciente colectivo de la humanidad, y cuando uno se vuelve demasiado visible, cuando se atreve a demasiado en público, activa este arquetipo en millones de personas simultáneamente. Subconscientemente, colectivamente, estas personas comienzan a esperar, incluso a desear, su caída. No porque sean malas personas individualmente, sino porque el arquetipo del héroe castigado opera a través de ellas a nivel del inconsciente colectivo. Los multimillonarios invisibles comprendieron algo profundo. Puedes alcanzar toda la grandeza que desees, volar tan alto como tu alma lo exija, robar el fuego de los dioses y transformar realidades,
pero solo si lo haces invisible a los ojos de las masas. Solo si proteges tu gesta heroica de la mirada envidiosa del inconsciente colectivo. Solo si construyes tu imperio en las sombras hasta que sea tan sólido, tan real, tan indestructible que, cuando finalmente se haga visible, será demasiado tarde para que el inconsciente colectivo lo destruya. Jung estudió este patrón repetidamente. Los grandes transformadores de la historia siempre atravesaron largos periodos de invisibilidad, de trabajo solitario en las sombras, antes de emerger con el poder suficiente para resistir el escepticismo colectivo. Pero Jung no se limitó a analizar el problema. Fue más allá y descubrió algo que lo cambia todo, algo que transforma la invisibilidad de una estrategia defensiva en un arma ofensiva de poder manifiesto. Descubrió que cuando se opera de forma invisible, cuando uno se retira deliberadamente del campo gravitatorio del inconsciente colectivo, comienzan a suceder tres cosas extraordinarias, tres principios alquímicos que los verdaderos maestros de la creación utilizan para doblegar literalmente la realidad a su voluntad. Jung guardaba en su despacho un manuscrito alquímico del siglo XV que le había costado una fortuna. Sus colegas psicoanalistas se burlaban de él por malgastar dinero en supersticiones medievales, pero Jung sabía algo que ellos ignoraban. Aquellos alquimistas no intentaban, literalmente, convertir el plomo en oro. Describían, en lenguaje simbólico, el proceso de transformación psicológica más poderoso que existe. Y en el corazón de ese proceso se encontraba un principio que los alquimistas denominaban el trabajo en secreto. El trabajo realizado lejos de miradas indiscretas, protegido en un recipiente sellado llamado Vas Hermeticum. Jung comprendió que este recipiente sellado era una metáfora perfecta de la invisibilidad estratégica, y cuando se comprenden los tres principios alquímicos que operan dentro de ese recipiente, se entiende por qué los multimillonarios invisibles son capaces de manifestar lo que a todos los demás les parece imposible. El primer principio que Jung identificó lo llamó la restricción de la libido, pero permítanme traducirlo a un lenguaje que les cambiará la perspectiva. Imaginen que tienen una meta ambiciosa, una visión que transformará por completo su vida. En el momento en que conciben esa visión, existe como energía potencial pura en su psique, como vapor sobrecalentado en una olla a presión. Esta energía es su libido creativa, su poder de manifestación en bruto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando comparten esta visión prematuramente? Cuando la publican en redes sociales, cuando se la cuentan a 10 amigos, cuando la anuncian públicamente. Jung descubrió algo devastador. Literalmente, se les escapa esta energía potencial. Es como abrir la válvula de la olla a presión antes de que la comida esté cocida. Todo ese potente vapor se escapa inútilmente a la atmósfera y no sirve para nada. Cada vez que comparten una idea, una parte de la energía psíquica asociada a ella se libera al compartirla. Sienten una satisfacción momentánea, una pequeña descarga de dopamina como señal de validación, pero el precio es devastador. Han perdido una parte valiosa del combustible que necesitarían para ejecutar esa visión. Jung observó este patrón repetidamente en sus pacientes. Quienes hablaban sin cesar de sus grandes planes, rara vez los llevaban a cabo. En cambio, quienes trabajaban en un silencio casi obsesivo, frecuentemente lograban resultados que parecían milagrosos. No era casualidad, era alquimia psicológica en acción. Cuando mantienes tu visión en secreto, cuando operas de forma invisible, toda esa energía permanece contenida, presurizada, concentrada, disponible para su ejecución. Los alquimistas medievales afirmaban que el recipiente herméticamente sellado era esencial porque, sin él, los preciosos vapores escaparían y la gran obra fracasaría. Jung se dio cuenta de que tenían toda la razón, solo que no se referían a la química física, sino a la dinámica psíquica. Y esto es lo que te sorprenderá. Jung calculó, basándose en sus observaciones clínicas, que una persona que comparte prematuramente sus visiones pierde, en promedio, entre el 60 y el 70% de la energía psíquica necesaria para manifestarlas.
Esto significa que empiezas cualquier proyecto con solo el 30% del combustible necesario, y luego te preguntas por qué no puedes terminar nada. El segundo principio alquímico que Jung identificó es aún más sorprendente. Se dio cuenta de que el inconsciente humano funciona de manera radicalmente diferente cuando está protegido de interferencias externas. Jung lo llamó la activación de la función autosimbólica, pero lo explicaré en términos prácticos que te dejarán boquiabierto. Cuando trabajas en algo en completo silencio, sin compartir, sin buscar validación, sin exponer tu proceso, algo extraordinario comienza a suceder. Tu inconsciente empieza a trabajar en el problema de forma autónoma, independiente y creativa. Duermes y te despiertas con revelaciones. Te duchas y las soluciones aparecen de la nada. Conduces y estrategias completas se revelan espontáneamente. Jung estudió este fenómeno intensamente y descubrió que el inconsciente es un genio creativo, pero solo cuando dispone de un espacio psicológico protegido para operar. Cuando estás constantemente expuesto al juicio externo, cuando siempre estás pendiente de lo que piensan los demás, tu inconsciente no puede realizar este profundo trabajo creativo porque está demasiado ocupado gestionando la ansiedad social. Jung tenía un paciente, un empresario que intentaba desarrollar un producto revolucionario. Durante los primeros 6 meses, el empresario habló constantemente de su proyecto con cualquiera que quisiera escucharlo. Progreso, 0. Entonces Jung le dio una instrucción radical: trabajar en su proyecto todos los días durante 3 meses, pero no se lo contara a absolutamente nadie, ni siquiera a su esposa. El empresario consideró la instrucción extraña, pero aceptó. Lo que sucedió en los 3 meses siguientes sorprendió incluso a Jung. El hombre logró un progreso tan drástico que el producto pasó de ser un concepto vago a un prototipo funcional. Cuando Jung le preguntó qué había cambiado, el empresario dijo algo revelador: por primera vez, dejé de pensar en lo que pensarían los demás y comencé a escuchar lo que me decía mi propia mente. Y mi mente tenía respuestas que desconocía por completo. Este es el segundo principio alquímico en acción. La invisibilidad activa la creatividad inconsciente. Pero es el tercer principio el que Jung consideraba el más poderoso y peligroso de todos. Descubrió que cuando uno opera de forma invisible durante el tiempo suficiente, cuando se compromete de verdad con el silencio sagrado del trabajo solitario, comienza a desarrollar lo que él denominó la función trascendente. Este es un concepto que la mayoría de la gente no comprende, así que presten atención, porque lo que voy a explicar vale más que cualquier máster en administración de empresas de una universidad de élite. La función trascendente es la capacidad de la psique para unir opuestos, para sintetizar contradicciones, para crear algo completamente nuevo a partir de la tensión entre fuerzas aparentemente incompatibles. Así es como se ha producido cada avance revolucionario en la historia. Alguien logró mantener 2 ideas contradictorias en su mente simultáneamente y sintetizar una tercera idea que las trasciende a ambas. Pero he aquí el secreto que descubrió Jung. La función trascendente solo opera bajo condiciones específicas. Necesita soledad, necesita silencio, necesita invisibilidad. ¿Por qué? Porque mantener 2 fuerzas opuestas en tensión productiva en la mente resulta psicológicamente incómodo, casi doloroso. La mayoría de las personas no pueden tolerar esta incomodidad más que unos minutos antes de buscar alivio hablando con alguien, publicando algo, buscando validación externa que resuelva prematuramente la tensión. Pero cuando la invisibilidad te obliga a permanecer con esta tensión, cuando no hay una escapatoria fácil a través de la validación social, sucede algo milagroso. La función trascendente finalmente produce una síntesis, una solución, una visión que literalmente no podría existir sin esa tensión prolongada. Los multimillonarios invisibles son maestros de este proceso. Pueden tolerar años, a veces décadas, de trabajo solitario en tensión creativa, y luego emerger con innovaciones que parecen magia para quienes las observan desde fuera. Jung estudió las biografías de los grandes inventores, artistas y emprendedores de la historia, y halló un patrón constante.
Todos ellos atravesaron largos periodos de invisibilidad creativa antes de sus grandes avances. Thomas Edison trabajó en casi total secreto antes de presentar la bombilla. Los hermanos Wright construyeron el primer avión en completo secretismo. Steve Jobs desapareció de la vida pública durante años antes de regresar con el iPhone. Esto no es casualidad ni coincidencia. Es la aplicación, consciente o inconsciente, de los tres principios alquímicos que Jung identificó: la contención de la energía psíquica, la activación de la creatividad inconsciente y el desarrollo de la función trascendente. Ahora déjenme contarles algo que Jung descubrió, pero que rara vez se menciona por ser demasiado perturbador. Estos tres principios no operan de forma aislada. Se amplifican mutuamente en un ciclo de retroalimentación positiva. Cuanto más contengan su energía psíquica mediante la invisibilidad, más poderosa se vuelve su creatividad inconsciente. Cuanto más poderosa es su creatividad inconsciente, mayor es su capacidad para tolerar la tensión necesaria para activar la función trascendente. Y cuanto más desarrollan la función trascendente, mayor es su capacidad para manifestar visiones que a otros les parecen imposibles. Es un círculo virtuoso de creciente poder de manifestación, pero solo si mantienen el recipiente sellado, solo si permanecen invisibles mientras se produce la alquimia. Jung comprendió que la mayoría de las personas jamás experimentan ni el 1% de este poder porque abren el recipiente prematuramente, pierden energía, bloquean el inconsciente creativo, escapan de la tensión trascendente y luego se preguntan por qué sus vidas son tan mediocres, por qué sus resultados son tan comunes, por qué nunca logran crear nada verdaderamente extraordinario. La respuesta es simple pero brutal. Operan de forma demasiado visible, demasiado expuestas, demasiado vulnerables al inconsciente colectivo que quiere mantenerlas pequeñas. Pero Jung fue aún más allá e hizo un descubrimiento que pocos se atreven a aceptar. Un descubrimiento sobre una parte oscura de la psique que contiene no solo nuestros miedos más profundos, sino también nuestro poder más feroz. Una fuerza tan intensa que la mayoría de las personas pasan toda su vida tratando de reprimirla. Jung se encontraba solo en su torre de piedra en Bollingen, un refugio que había construido con sus propias manos, lejos de toda civilización, cuando tuvo una visión que lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana. Vio emerger de las profundidades de su psique una figura oscura, amenazante, casi monstruosa, que albergaba en su interior toda la ira, la ambición desenfrenada, la sed de poder y los impulsos salvajes que Jung había pasado años intentando reprimir para ser aceptado como un psicoanalista respetable en la conservadora sociedad suiza. Su primera reacción fue de absoluto horror. Pero entonces, en un momento de valentía que cambiaría toda su obra, Jung hizo algo radical. En lugar de huir o reprimir a aquella figura oscura, la enfrentó directamente y le preguntó: ¿quién eres? La respuesta que recibió de las profundidades de su inconsciente lo impactó. Soy tú, la parte de ti que temes demasiado como para reconocer, pero también la parte que contiene todo el poder que necesitas para cumplir tu verdadera misión en este mundo. Este fue el descubrimiento más peligroso y transformador de Jung. Dentro de cada ser humano existe una región de la psique que él denominó la sombra, un territorio inexplorado donde residen todos los aspectos de nuestra personalidad que hemos aprendido desde la infancia a negar, reprimir y ocultar. La sociedad, con todas sus normas y expectativas, nos enseña que ciertas emociones son inaceptables, ciertos deseos son vergonzosos, ciertas ambiciones son inmorales. Y así, pasamos toda nuestra existencia relegando estos aspectos a las sombras de nuestro inconsciente, creyendo que al hacerlo nos convertimos en mejores personas, más aceptadas, más civilizadas. Pero Jung hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Al reprimir la sombra, no te conviertes en una mejor persona, sino en una más débil, más fragmentada, más impotente. ¿Por qué? Porque tu sombra no solo contiene tus aspectos negativos, sino también la mayor parte de tu poder innato, tu creatividad más desbordante, tu ambición más feroz,
tu capacidad para hacer lo necesario para manifestar lo imposible. Ahora presten atención, porque lo que estoy a punto de revelar explica por qué tantas personas buenas, bien intencionadas y trabajadoras, permanecen atrapadas en la mediocridad durante toda su vida. Cuando vives constantemente bajo la mirada pública, cuando siempre te preocupa lo que piensen los demás, te ves obligado a reprimir por completo tu sombra. No puedes expresar una ambición desenfrenada porque parecería codiciosa. No puedes mostrar una determinación implacable porque parecería cruel. No puedes revelar tu deseo de dominar tu campo porque parecería arrogante. Así que sonríes, eres educado, te mantienes humilde, y tu sombra permanece encerrada en el sótano de tu inconsciente, gritando, golpeando las paredes, intentando desesperadamente ser reconocida. Y toda esa energía, todo ese poder, toda esa fuerza indómita permanece atrapada allí abajo, inaccesible para que la uses en la manifestación de tus metas. Jung observó algo extraordinario cuando una persona, finalmente, tenía el valor de volverse invisible al juicio colectivo. Por primera vez en su vida, esta persona obtenía el espacio psicológico para confrontar su propia sombra, sin temor a ser juzgada por los demás. Y cuando confrontas tu sombra, en lugar de reprimirla, cuando realmente observas esos aspectos de ti mismo que has negado durante años, sucede algo milagroso. Descubres que lo que considerabas monstruoso es, en realidad, magnífico. Tu ambición desmedida no es un defecto de carácter, sino el combustible para logros extraordinarios. Tu voluntad de poder no es egoísmo malsano, sino la fuerza necesaria para transformar la realidad. Tu determinación implacable no es crueldad, sino un compromiso inquebrantable con tu visión. Jung llamó a este proceso integración de la sombra, y lo consideró el trabajo más importante y difícil que un ser humano puede emprender. Permítanme hablarles de uno de los pacientes más fascinantes de Jung, un hombre al que llamaremos Heinrich. Heinrich acudió a Jung porque, a pesar de tener todas las cualificaciones necesarias, nunca pudo ascender más allá de puestos intermedios en las empresas donde trabajaba. Era brillante, culto y respetado por todos, pero algo lo frenaba. Durante meses de análisis, Jung descubrió que Heinrich había reprimido por completo su sombra. Tenía miedo de su propia ambición, miedo de su deseo de dominación, miedo de su voluntad de ser el mejor. Estos deseos le parecían malos, así que los reprimió en el inconsciente. Jung le encomendó a Heinrich una tarea radical. Durante 6 meses, trabajar en un proyecto personal en completo secreto y durante ese tiempo, permitirse ser tan ambicioso, tan implacable, tan dominante como realmente era, sin preocuparse por lo que pensaran los demás. A Heinrich le aterrorizaba la idea, pero aceptó. Lo que sucedió en los 6 meses siguientes fue extraordinario. Trabajando en completa invisibilidad, Heinrich integró aspectos de su sombra que había reprimido durante 30 años. Por primera vez en su vida, se permitió ser tremendamente ambicioso, y el proyecto que creó durante ese periodo acabó convirtiéndose en una empresa que lo hizo millonario. Pero más importante que el dinero, Jung observó que Heinrich se había vuelto completo, integrado, verdaderamente poderoso por primera vez en su existencia. Esto es lo que los multimillonarios invisibles saben que necesitas comprender urgentemente. La integración de la sombra solo es posible en la invisibilidad. ¿Por qué? Porque confrontar tu sombra implica necesariamente permitir que afloren aspectos de ti mismo que la sociedad juzga como negativos. Si estás constantemente visible, constantemente juzgado, nunca tendrás el valor de realizar este trabajo crucial. Seguirás reprimiendo tu sombra para mantener una imagen social aceptable, y al hacerlo, te quedarás estancado con solo una fracción de tu verdadero poder disponible. Los maestros de la manifestación han comprendido que necesitan la totalidad de su ser, incluyendo y especialmente los aspectos de la sombra, para crear lo imposible. Necesitan su ambición ilimitada, su voluntad de poder, su capacidad para ser implacables cuando sea necesario, y solo pueden acceder a estos aspectos operando de forma invisible a los ojos que juzgarían estas cualidades como defectos.
Jung hizo una observación que debería quedar grabada en oro. La diferencia entre una persona mediocre y una extraordinaria no reside en el talento, la inteligencia, ni las oportunidades. La diferencia radica en que la persona extraordinaria ha integrado su sombra y tiene acceso al 100% de su poder psíquico, mientras que la persona mediocre ha reprimido su sombra y opera con solo un 20 o 30% de su capacidad total. Piénsalo. Intentas construir un imperio, crear algo revolucionario, manifestar lo imposible, pero lo haces con solo un tercio de tu poder disponible. Y luego te sorprendes cuando no puedes competir con esos individuos excepcionales que tienen acceso a todo su poder. No es una competencia justa. Ellos operan con un motor de 12 cilindros, mientras tú intentas hacer lo mismo con 4, porque los otros 8 están atrapados en tu sombra reprimida. Pero Jung profundizó aún más y descubrió algo que te hará cuestionarlo todo. Comprendió que la sombra no solo contiene el poder individual reprimido, también contiene aspectos de lo que él denominó la sombra colectiva, patrones ancestrales de fuerza, ferocidad y capacidad de supervivencia que la civilización moderna ha intentado domesticar y eliminar. Al integrar tu sombra personal, también comienzas a acceder a esta sombra colectiva, esta reserva ancestral de poder primigenio que permitió a tus ancestros sobrevivir en entornos hostiles, dominar territorios y construir civilizaciones. Esta fuerza existe dentro de ti ahora, en este preciso instante, pero es completamente inaccesible mientras permanezcas atrapado en la necesidad neurótica de ser aceptado, aprobado y visto como una buena persona por la colectividad. Los multimillonarios invisibles no tienen este problema. Nadie vigila sus reuniones privadas donde toman decisiones despiadadas. Nadie juzga sus agresivas estrategias de expansión. Nadie critica su ambición desmedida por dominar mercados enteros. Pueden ser tan grandes, tan feroces, tan trascendentes como su influencia se lo permita. Y esta es la verdad que pocos se atreven a aceptar. Tú también posees esta capacidad. La única diferencia es que aún no has creado las condiciones necesarias para acceder a ella. Sigues actuando con demasiada visibilidad, demasiado preocupado por la opinión ajena, demasiado atrapado en la necesidad de aprobación colectiva. Jung escribió algo en sus diarios privados que debería cambiar tu vida hoy. El encuentro con la sombra es el comienzo de la individuación, pero solo si tienes el valor de integrar lo que encuentras, en lugar de huir de vuelta a la mediocre seguridad de la persona colectiva. La invisibilidad estratégica que practican los maestros de la manifestación no es una táctica superficial, es una condición esencial para el trabajo psicológico más importante de tu existencia. La integración de la sombra, el acceso al pleno poder, la manifestación de la totalidad del ser. Sin ella, permaneces fragmentado, débil, dependiente de la validación externa, incapaz de crear lo extraordinario que tu alma sabe que es posible. Y ahora te enfrentas a la decisión más importante de tu vida. Una decisión que determinará si pasas el resto de tu existencia como uno más entre miles de millones, o si finalmente tienes el valor de realizar lo que Jung consideraba la obra suprema del alma humana. Jung pasó los últimos años de su vida en su torre de piedra en Bollingen, lejos de las universidades, lejos de los medios de comunicación, lejos del foco académico que tanto lo había perseguido en su juventud. Había elegido deliberadamente la invisibilidad, no por temor al mundo, sino porque había descubierto algo más valioso que cualquier reconocimiento público: la libertad absoluta de ser plenamente quien era. Y fue allí, en ese silencio sagrado, donde Jung culminó su obra más profunda, no en libros publicados, sino en su interior. Alcanzó lo que consideraba la meta suprema de la existencia humana, lo que denominó individuación, el proceso de llegar a ser íntegro, integrado, completo. Y antes de abandonar este mundo, Jung nos legó un mapa, una serie de instrucciones precisas sobre cómo cualquiera puede recorrer este mismo camino de transformación radical. La primera instrucción de Jung es a la vez simple y aterradora. Debes tomar la decisión consciente y deliberada de volverte invisible. Esto no significa abandonar tu vida,
borrar tus redes sociales ni aislarte por completo del mundo. Significa cambiar radicalmente el centro de gravedad de tu existencia, del exterior al interior, del ego al sí mismo, de la persona a la totalidad. Significa decidir que, a partir de este momento, ya no vivirás para la mirada ajena, sino desde tu propio centro interior. Esta decisión debe ser radical, absoluta e innegociable, porque en el momento en que la tomes, el inconsciente colectivo comenzará a frenarte. Tus amigos te preguntarán por qué estás menos activo en las redes sociales. Tus familiares te preguntarán por qué ya no compartes tus planes. La sociedad te susurrará al oído que la invisibilidad es un fracaso, que si no te ven, no tienes éxito. Debes tener el valor de ignorar todas esas voces y mantenerte fiel a tu decisión. La segunda instrucción de Jung es práctica y específica. Elige una meta que ahora mismo te parezca imposible, algo tan grande que te avergonzaría admitir que intentas alcanzarla. Esta meta no debe surgir de tu imagen pública, ni de lo que crees que deberías desear, sino de tu ser más profundo, de ese lugar dentro de ti que conoce tu verdadera misión en este mundo. Y luego, durante al menos los próximos 30 días, trabaja en esta meta cada día en completo silencio. No se lo cuentes a nadie, no publiques en redes sociales, no busques validación ni aprobación, simplemente actúa, simplemente construye, simplemente manifiesta. Durante estos 30 días, experimentarás algo extraordinario. La contención de tu energía psíquica creará una creciente presión interna, una intensidad que probablemente nunca antes hayas sentido. Esta presión es buena, esta presión es el combustible para la manifestación. No liberes esta presión compartiendo prematuramente. Mantén el recipiente sellado y deja que la alquimia suceda. La tercera instrucción de Jung es la más desafiante, pero también la más transformadora. Durante este periodo de invisibilidad, debes confrontar tu sombra. Esto significa permitir que afloren aspectos de ti mismo que siempre has reprimido. Tu ambición desmedida, tu voluntad de poder, tu capacidad para ser implacable cuando sea necesario. No juzgues estos aspectos como buenos o malos. Simplemente reconócelos, acéptalos, intégralos. Jung decía que no puedes alcanzar la plenitud eliminando partes de ti mismo. Solo puedes lograrla integrando todas las partes, incluyendo, y especialmente, aquellas que temes. Lleva un diario durante este proceso. Escribe cada día sobre lo que descubres de ti mismo, sobre los aspectos de la sombra que emergen, sobre cómo te sientes al trabajar en la invisibilidad. Este diario se convertirá en un registro sagrado de tu individuación. Jung nos advirtió que este proceso no es fácil. Habrá momentos en que sientas una necesidad casi insoportable de compartir, de buscar aprobación, de comprobar si vas por buen camino. Estos momentos son pruebas. Son oportunidades para fortalecer tu independencia psicológica o para recaer en la dependencia neurótica de la aprobación externa. Cada vez que resistes la tentación de compartir, cada vez que eliges permanecer invisible a pesar de la incomodidad, fortaleces tu ser y debilitas el control que el inconsciente colectivo ejerce sobre ti. Literalmente, estás reprogramando tu psique para que funcione desde el poder interior, en lugar de la validación externa, y esto es lo que Jung prometió. Si te comprometes de verdad con este proceso, si operas de forma invisible el tiempo suficiente, algo extraordinario sucederá. Comenzarás a manifestar resultados que te sorprenderán, surgirán soluciones de la nada, las oportunidades aparecerán de forma sincrónica, tu creatividad se disparará, tu claridad mental será cristalina, tu capacidad de ejecución se multiplicará. Y, lo más importante, experimentarás por primera vez en tu vida lo que significa vivir desde tu propio centro, libre de las expectativas, los juicios y las limitaciones del colectivo. Sentirás un poder interior que desconocías. Y este poder no dependerá de me gusta, comentarios ni la aprobación de nadie. Surgirá de tu interior, del ser integrado, de la totalidad de tu ser. Ahora les hago la misma pregunta que Jung les hizo a sus pacientes más valientes. ¿Tienen el coraje de desaparecer para encontrarse finalmente a sí mismos? ¿Tienen el coraje de volverse invisibles para acceder a su poder más profundo?
¿Tienen el coraje de desafiar las expectativas colectivas para honrar la verdad de su ser? Si su respuesta es sí, entonces comiencen hoy, ahora, en este preciso instante. Elijan su meta imposible y comprométanse a 30 días de sagrada invisibilidad. Y cuando experimenten la transformación que conlleva este proceso, regresen aquí y dejen solo 3 palabras en los comentarios, incluso de forma anónima si lo prefieren. Me volví invisible. Estas 3 palabras servirán de guía para quienes buscan el mismo camino de individuación que ustedes han elegido recorrer. Si este video te conmovió profundamente, si reconociste el llamado de tu alma a convertirte en quien realmente eres, dale me gusta. Este me gusta no es para mí. Es para que este mensaje llegue a otros buscadores que necesitan escucharlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este viaje apenas comienza. Los próximos videos te llevarán aún más profundo en los misterios de la psique que Jung reveló, en los secretos que usan los maestros de la manifestación, en las verdades que pueden transformar por completo tu realidad. Y comenta abajo qué parte de este mensaje resonó más contigo. Tu comentario podría ser la chispa que encienda la transformación de alguien más. La pregunta que resuena en lo más profundo de tu alma es la misma que Jung se hizo en aquella torre de piedra. ¿Tendrás el valor de volverte invisible para descubrir finalmente quién eres en realidad? Para acceder al poder que siempre ha existido dentro de ti, para crear lo imposible que tu alma sabe que es posible. La decisión, como siempre, es tuya.